Bueno, este video es sobre pictogramas. Arrancamos con esta imagen que no son pictogramas, justamente. Si bien el enunciado arriba, a manera de título, dice pictogramas de una rutina de jardín, nada que ver. Estas son ilustraciones independientes, cada una con su historia. Hay demasiados elementos, es como para detenerse un tiempo largo y mirarlos. Está bien como para los chicos, pero no cumple la función de un pictograma, que tiene que ser informar necesariamente una sola información que sea inequívoca y que sea lo suficientemente pregnante y sintética como para que pueda ser leída en segundos, como cuando pasa un auto, por ejemplo, en una señal. Yo sé que ustedes ya hicieron pictogramas, pero lo que a mí me interesa es que hagamos un sistema para después incorporar esto a la infografía. Para que haya sistema necesitamos que haya mínimo 3 elementos como para evaluar las constantes, y que si bien cada pictograma del sistema va a tener su regularidad formal, va a ser singular, no va a ser individual, va a pertenecer a un conjunto, a una familia, como una familia tipográfica, lo mismo. Ven, acá está la funcionalidad de lo que les hablaba, que sea visto de lejos, que sea claro. Acá, por ejemplo, en la estructura hay una diagonal del prohibido que se puede variar en algunos casos cuando esa diagonal está obstruyendo la lectura visual de alguna parte importante del objeto. Ven, acá se está contando una historia también prácticamente. Esto es lo que no debe hacerse en el pictograma. Hay demasiados elementos, es de confusa interpretación y tiene que ser algo rápido de interpretarse. Esto estéticamente puede ser interesante, son los iconos de los baños que están hechos con piedras en una cabaña donde era todo muy autóctono, pero ojo, que si hay que incorporar más elementos a este sistema gráfico va a ser complicado. Así que siempre hay que tener en cuenta la globalidad, la integridad del sistema y no partir desde la variable. La variable viene después. Grilla constructiva, fundamental. Una grilla es una estructura que nos permite organizar cada uno de los elementos, en este caso pictogramas, de manera que tengan ciertas cosas en común en la estructura, sea tamaños, grosores. Aquí la diagonal es muy importante porque era para un sistema de identificación de distintos deportes, para unas olimpiadas. Entonces la diagonal daba la posibilidad de generar movimiento en la imagen. Otras grillas estructurales. También está lo temático. Acá el diseñador decide hacer el sistema con objetos y hace como variable el pictograma de los baños, que incorpora la figura humana. También fíjense que la gerencia, que es el primero de arriba, también representa a una persona, pero está muy emparentada con la imagen del objeto, de la bolsa. A ver si le achicamos la imagen acá para que se vea todo. Eso, ahí va. Bueno, continente y contenido. El contenido es la imagen, la figura. El continente es el encuadre donde está, que va a tener un fondo y un filete, es decir, un borde. No es obligatorio lo del borde, simplemente es para aislar del resto de las cosas, como cuando le ponemos un marco a un cuadro. Los pictogramas de prohibido, por ejemplo, o de peligro, como estos, se hacen a veces con una forma distinta de la constante, que puede ser un rombo, como en este caso, o un círculo. Fíjense la mancha, el peso visual. Aquí hay coherencia, hay homogeneidad. Si bien, como les decía, son singulares, cada una de las figuras pertenecen a un conjunto. Eso es sistema, tienen constante. La relación lleno y vacío dentro del continente establecido es pareja.
Esto, si bien cada uno de los pictogramas puede evaluarse como que están bien hechos, hacen un sistema complejo. Primero, no hay continente, están flotando. Eso ya dificulta la legibilidad. Segundo, una mezcla de colores que no son pregnantes, son de la misma gama. Alterna también distintas escalas o proporciones de objetos, lo cual hace más confuso todavía. Acá genera globos de diálogos, que hace una cosa de difícil lectura en segundos, que es lo que el pictograma necesita. Acá mezcla figuras humanas con objetos. No es lo más aconsejable, pero a veces hay que informar tantas cosas que se necesita. De todas maneras, en estos casos conviene que las figuras estén todas orientadas hacia el mismo lugar. Esto te lo da la grilla. Se ve que acá se trabajó con una grilla no muy estricta. Y, por ejemplo, este perro es más una ilustración, no tiene mucho que ver esa silueta con la esquemática de los pictogramas. Eso se saldría del sistema, eso no estaría bien. Fíjense, estas imágenes corresponden a distintas culturas de las civilizaciones precolombinas, pero más allá de eso, sin que nosotros sepamos la identificación de cada una, encontramos como conjunto un sistema gráfico. Hay constantes, los llenos y los vacíos, las formas acompañadas de las líneas, el óvalo, los trazos curvos, es decir, hay un montón de elementos gráficos que hacen que esto sea todo un conjunto y pertenezca a toda una familia gráfica, independientemente de que las veamos en forma individual o a distintas distancias. Imagínense una señalética, por ejemplo. Esto también son iconos precolombinos, pero ven, no está cumpliendo la función. Esto es en Guayaquil y es para turistas. Es decir, esos gráficos debieran reemplazar a la información escrita para gente que no conoce el idioma español. Y sin embargo son tan rebuscados que no se entiende nada. Acá también se manejó la diagonal, se trabajó con siluetas. Y fíjense que esta figura de la persona con la computadora acá se sale absolutamente de todo el resto. Eso está fuera del sistema, eso es otro error. Gráficamente venía muy bien todo lo otro, pero ahí se complicó. Variables, acá hay una variable cromática que el diseñador necesitó para señalizar un hotel. El resto, fíjense la armonía que hay, los grosores de los trazos, la relación del peso visual, la grilla está muy bien definida y eligió el negativo, es decir, blanco sobre negro. Bordes curvos, negativo, positivo, la variable con el prohibido y el filete rojo. Estas son ejemplos de las alternativas que se pueden utilizar. Un ejemplo, acá el conjunto de pictogramas está conviviendo con un montón de elementos gráficos, por eso la síntesis, por eso se necesita que sea bien esquemático, bien de fácil comprensión, de que el ojo lo capta y enseguida el cerebro entienda de qué se trata y que no haya dudas. Ese es el objetivo de los pictogramas. El cliente nos puede pedir ampliar todo el sistema, por eso hay que tener una grilla constructiva muy bien definida para que cada uno de los elementos singulares pueda incorporarse armónicamente a todo el conjunto. Fíjense, esto está mejor en cuanto a constantes, a lo que hablábamos de la imagen de la figura hacia el mismo lado. El peso visual es perfecto, la relación de los llenos con los vacíos, el grosor de los trazos para los brazos, para el cuerpo, la terminación en curva, eso le da constantes. Acá el diseñador elige trabajar con objetos, simboliza distintas disciplinas deportivas, pero a través de objetos, los cascos, la pelota, la escalera para bajar a la piscina, etc. Acá solo con figuras, una figura como la de los baños, pero a los que se le va agregando algunas variables para representar un concepto. Es muy bueno como síntesis gráfica. Acá se puede decir que la grilla está bien hecha, pero fíjense el resultado. Aquí hay un empaste,
faltan blancos como este del collar del perro, se necesitarían aquí en la hamburguesa para separar, el humo del cigarrillo también, por ahí por respetar constantes de grosor de trazo y de forma, se pierde legibilidad. Ahí habría que utilizar una variable y eso depende del ojo del diseñador. El tema de mirar desde arriba, por ejemplo, desde un costado, una perspectiva. Estos libros y objetos no están de frente. Se buscó la mejor manera de mirar desde qué lugar para que pueda ser leído claramente y fácilmente. Estas son otras alternativas más sintéticas de un pictograma lineal. Es decir, tenemos lineal con plenos, como en las figuras negras, o mixto, mezclando plenos con línea. Esto también es lineal. La temática es de todos elementos de cine para señalizar un set de cine, y fíjense la síntesis gráfica que hay, es la mayor economía posible de líneas. Eso es lo que el diseñador eligió en este caso. Acá está al borde de la ilegibilidad. Si bien es muy bueno el sistema, es muy creativo, pero hay determinadas contraformas, como puede ser acá, en este de lucha, que empieza a por ahí complicarse la lectura. Aquí lo mismo, el jinete con el caballo acá. Entonces hay que tener mucho cuidado. Uno tiende a ser creativo, a querer hacer algo distinto del resto, pero en esto de infografías o pictogramas lo fundamental es ser legible, que nos entiendan. Después lo otro. También diagonales. Fíjense acá, la trincheta necesitaba un tratamiento con blancos, como en el caso del camión, la casa. Necesitaba eso. Si no, puede ser interpretado como otro objeto. Y esta figura de acá arriba creo que tiene demasiados detalles, muchos elementos respecto del resto. Nunca lo analicen en sí mismo, sino como parte de un todo. Porque tiene que ser así, parte de un todo, para que haya sistema. Esto es muy interesante desde el punto de vista estético. La variable del grosor de los trazos hace que haya una identidad, que este sistema tenga personalidad. Incluso incorpora a los llenos, o sea, a lo que llamamos los plenos, incorpora líneas muy sutilmente, apenas, pero siempre con el mismo grosor, y eso hace que el sistema se entienda, se vea como un conjunto. Esto lo puse porque quería marcar que aparecen objetos, ¿ven?, en escorzo, vistos un poco de arriba para dar la idea de volumen. Acá también son elementos que tienen que ver con lo medieval, la mayoría están trabajados en pleno, pero ven, acá aparece de nuevo las tres dimensiones. ¿Desde dónde miramos el objeto? Esto es importante y tiene que ver con el ejercicio que van a hacer ustedes, que lo muestro y lo explico en otro video. Este es el punto de partida, estudiar los elementos que tengan que representar con pictogramas, que en el ejercicio van a ser 3, y primero analizar desde dónde se ve mejor cada uno para que pueda ser leído de manera rápida e inequívoca. Ese es el sentido para nuestra audiencia, para nuestro público. Miren acá la forma de realizar el cilindro, también volumétrico, ¿sí?, visto apenas desde arriba, en forma muy sintética. Los pictogramas para las Olimpiadas de Río 2016. El diseñador quiso emparentar el continente de cada picto con el logo. No es necesario. La función es que esto se entienda y se lea bien, porque aparte pertenecen a un sistema de señalética que está implementado en distintos lugares y nada tiene que ver con la identidad corporativa. Entonces la función como elemento de diseño es que nos conduzca a determinado lugar, que nos guíe, que identifique espacios. Entonces el tema de la marca corre por otro costado. Esto es de los Juegos de Tokio de verano, pero ven, también hay un estilo muy fino, hay una economía de elementos impresionante y a la vez
son legibles y están dentro de un sistema gráfico. Esto es muy bueno. Miren, esta es una figura de un dios egipcio realizado por un alumno como parte de un sistema. Es el dios Tot, de cabeza de ibis. Yo les había dado estos objetos. Ellos tenían que elegir desde dónde mirar para que se muestre lo mejor posible con los elementos que están representando a este dios. Este es un positivo con un grado de síntesis interesante. Esta es la segunda diosa. Y no les di un tercero. El tercero tenían que investigar, elegir un dios egipcio que haya existido y ellos hacer el dibujo del pictograma, pero que estuviera en sistema con los otros dos que habían hecho, que tuviera las constantes. Una vez que hicieron eso, después hicieron reducciones de los tres para comprobar la legibilidad. Hacerlo más reducido es como si lo estuviéramos viendo desde distancias mucho más alejadas. Y después hicieron el negativo para corroborar la pregnancia y después evaluar qué sería mejor. En estos casos a veces se hacen retoques, no es que se hace el negativo automáticamente. Incluso en las reducciones a veces se sintetizan algunas líneas que pueden empastarse. Bueno, el ejercicio va a ser elegir 3 elementos de la... sacarle fotos, después de mirar y elegir desde dónde lo van a mostrar, y hacer un sistema de pictogramas. Para que haya sistema que se pueda evaluar como tal, necesitamos mínimo 3 objetos.